Muy buenas tardes, agradezco la participación de todas y todos ustedes a través de... En esta ocasión, para platicar con ustedes en el marco de las Fiestas Patrias 2023 y de la celebración conjunta de los 200 años de la creación del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, el 20 de diciembre de 1823, para compartir con ustedes una charla estos 200 años de Guanajuato, Estado libre y soberano. Y bueno, el propósito de la charla será fundamentalmente exponer de qué manera es que se fue tomando la decisión para que se convirtiera en un estado más de la entidad federal de la República Mexicana. Y como todos sabemos, pues la reflexión nos obliga a tener algunos elementos como punto de partida. El hecho de que Guanajuato era del Reino de España para poder conformar una sociedad más justa y democrática. Es así como Guanajuato tiene una participación activa en las conspiraciones que se producen después del año de 1808 y una conspiración que tiene una red que se extendía por las ciudades de Querétaro, Valladolid, la actual Morelia, Guanajuato y algunos otros puntos del Bajío, pues la intención de hacer estallar un movimiento en favor de nuestra causa de independencia. Como sabemos todos, el movimiento fue descubierto de forma que los acontecimientos tuvieron que anticiparse y correspondió a Miguel Hidalgo y Costilla dar inicio, junto con Ignacio Allende y algunos otros caudillos, a la lucha por nuestra independencia nacional en septiembre de 1810. Pero la idea de la independencia implica no solamente el asunto de la rebelión, de la lucha armada, sino que implica también el hecho de configurar la conformación de un Estado de Derecho nuevo, la conformación de una instancia a esa soberanía que estaba buscando recuperarse. Y en ese sentido, pues esta idea de la creación del Estado de Guanajuato en sus 200 años tiene que ver mucho con los acontecimientos que ocurrieron desde septiembre de 1810. Vamos a encontrar en Hidalgo una serie de manifiestos, una serie de expresiones que se están virtiendo en nombre de la nación, y lo vamos a ver también lanzando algunos decretos como aquel que busca la eliminación de la esclavitud, la eliminación del pago de tributos de los indios y de las castas, que son de alguna manera pues esbozos de lo que podría ser un Estado de Derecho, una legislación más justa para todos. Por desgracia, los primeros caudillos fueron capturados muy pronto después de que inició el movimiento, y corresponderá a Ignacio López Rayón suceder en gran parte el esfuerzo de estos primeros caudillos. A Ignacio López Rayón lo vamos a ver ya entregado con un ejercicio jurídico distinto, que es la conformación de un documento que se llamó Los Elementos Constitucionales. Y vamos a encontrar también a José María Morelos y Pavón, continuador de la lucha de Hidalgo y de Allende, que estará convocando a una junta representativa de personas para que en nombre de los habitantes de la Nueva España pues empezaran a conformar un marco jurídico nuevo. A ellos vamos a deber entonces, a José María Morelos, la confección de un documento interesantísimo que se denomina Los Sentimientos de la Nación, y al trabajo conjunto de todos los integrantes de la Junta, la elaboración de una constitución para conseguir la libertad de la América Mexicana, que fue sancionada formalmente en el año de 1813. Pero sabemos que esos esfuerzos no tuvieron la resonancia que se esperaba, porque el ejército realista tuvo un repunte y provocó entonces pues que la lucha insurgente se prolongara todavía por algunos años más. Será hasta
el año de 1821, cuando nosotros empezamos a detectar que hay una transformación en el sentido de la lucha original de la independencia, corresponde de manera específica a Agustín de Iturbide encabezar los esfuerzos que estará haciendo el ejército realista, que ahora comandado por Agustín de Iturbide se convertirá en un ejército que está proclamando un plan en Iguala, el famoso plan de las tres garantías, que a saber eran religión, independencia y unión, y en el sentido de la unión pues estaba convocando a los pocos grupos insurgentes que aún quedaban en armas para que se adhirieran a este plan de Iguala, que permitiría conseguir por fin, a través de la vía pacífica y después de 11 años de guerra, la anhelada independencia de nuestro país. Así va a ocurrir con la entrada triunfal del ejército trigarante el 27 de septiembre a la Ciudad de México, y con la confección del documento del Acta de Independencia, que se firma el 28 de septiembre de 1821 también en la Ciudad de México. Pero será justamente ahí en donde empiezan a surgir algunas cuestiones que tienen que ver con la determinación de qué hacer ahora con la patria independiente, qué hacer una vez que nuestro país ya consiguió su independencia, que nuestra soberanía ha sido devuelta al pueblo mexicano, de qué forma nos vamos a constituir. Hay realmente una tendencia que va a predominar, que es la que se orientó a la conformación de un imperio, el famoso Imperio Mexicano, esto a partir de que Agustín de Iturbide conformó primero un congreso que tendría como función redactar una constitución para definir de qué manera se organizaría el gobierno. Pero las presiones no se hicieron esperar. Uno de los acuerdos que se habían tomado en la modificación final que se hizo al plan de Iguala fue un documento que conocemos como los Tratados de Córdoba. En estos Tratados de Córdoba se establecía que el gobierno del Imperio Mexicano estaría dispuesto para algún personaje de la Casa Real que fuera enviado para ocupar el trono del Imperio Mexicano. Pero como la Casa Reinante de España rechazó ese ofrecimiento y desconoció la independencia, pues los mexicanos se vieron de alguna manera presionados a tomar una decisión más urgente. Fue así como Pío Marcha, el comandante del cuartel de San Hipólito de este antiguo ejército trigarante, se levantó en una manifestación para apoyar a Agustín de Iturbide. Salieron a las principales calles de la Ciudad de México gritando "Vivas a Iturbide" y exigiendo su proclamación como emperador. El propio Agustín de Iturbide tomó la determinación de salir de su casa, acompañar a este contingente que estaba pues exaltándolo como emperador de México, presionó al Congreso, y una vez que ellos están al interior de la sala de sesiones del Congreso, pues el Congreso se ve obligado a proclamar a Agustín de Iturbide como emperador. Se va a producir también un acto en donde se celebra su coronación como emperador. A ver si ahí ya se escucha. Tenemos algunos pequeños conflictos, pero creo que están resueltos. Se va a producir la coronación de Agustín de Iturbide como emperador, y será entonces cuando empiezan una serie de desacuerdos entre Agustín de Iturbide, que es ya emperador formal de México, y el Congreso, que está tomando decisiones que van en otro sentido. Mientras esto pasa, nosotros sabemos que en Guanajuato las cosas avanzan de alguna manera diferente. En enero de 1822 se va a proclamar
la elección, de los diputados por la provincia de Guanajuato ante las Cortes del Imperio, y se determina que fueran Juan Ignacio Godoy, Antonio María de Mier y Mariano Marmolejo los representantes de la provincia de Guanajuato para participar en la conformación del Congreso Nacional. Y el 24 de febrero de 1822 se hará en la provincia de Guanajuato la instalación de la Diputación Provincial, una institución que había sido postergada para el caso de Guanajuato, toda vez que dependíamos de la Diputación Provincial de San Luis Potosí. Por fin se instala en Guanajuato, y esta será la instancia que de alguna manera va a servir como el vehículo para ir haciendo las funciones de Poder Ejecutivo, para ir haciendo también las funciones de institución depositaria de la soberanía de los guanajuatenses, y será la que empieza a atender las principales urgencias que le están remitiendo los múltiples ayuntamientos que conformaban la provincia de Guanajuato. Vamos a encontrar entonces como a finales de ese año de 1822, en diciembre de 1822 precisamente, hay un levantamiento por parte de Antonio López de Santa Anna contra Agustín de Iturbide. El emperador está solicitando que se le desconozca como tal, que se le desconozca como emperador, y que se convoque a la conformación de un nuevo Congreso mexicano para poder definir de mejor manera de qué forma nos íbamos a constituir como nación. Pareciera que al principio este llamamiento que hizo Antonio López de Santa Anna no tuvo muchos efectos, pero poco tiempo después, a principios de 1823, la adhesión de otros militares va a permitir pues que esta llamada de Antonio López de Santa Anna se convierta en un plan político formal que va a ser conocido como el Plan de Casamata, y al que los diputados de Guanajuato, la Diputación Provincial de Guanajuato y el jefe político se adhieren muy pronto, el 23 de febrero de 1823, desconociendo así al emperador Agustín de Iturbide y solicitando la reposición de un Congreso Nacional. Y bueno, es a partir de ese momento que la Diputación Provincial se convierte en la institución que permite el empoderamiento de los grupos provinciales, es decir, ya hay un rechazo formal a la toma de decisiones desde el centro de México. Hay una conformación de una nueva fuerza política que estará actuando a través de estas diputaciones provinciales. La instancia que referimos se va a encargar de asumir el control político de la entidad y de manejar de manera coordinada pues una serie de relaciones con el gobierno nacional y con las otras diputaciones que estaban funcionando para entonces. Hay muchas dudas. La provincia de Guadalajara está de alguna manera anticipándose a los acontecimientos. Ellos están hablando ya de la conformación de una república. Aquí empiezan a surgir pues algunas iniciativas en ese sentido, y hay una reunión que se produce en julio de 1823 en la ciudad de Celaya, en donde participan la Diputación Provincial de Guanajuato, la Diputación Provincial de San Luis Potosí, la de Michoacán y la de Querétaro, en una reunión que tiene trascendencia porque están definiendo si se adhieren o no a las propuestas que están surgiendo tanto en la provincia de Guadalajara como en el Congreso Nacional para que México se convierta en una república federal. Y será así como el 20 de noviembre de 1823 empieza a impulsarse por parte de Miguel Ramos Arizpe la conformación de un acta constitucional que es el precedente inmediato a la Constitución de 1824, y será así como la Diputación Provincial de Guanajuato decide unirse a ese proyecto federal
que quedará asentado como lo establece la efeméride que celebramos en este año 2023, el 20 de diciembre de 1823, cuando se crea formalmente el Estado Libre y Soberano de Guanajuato. Hay, sin embargo, algunos acontecimientos que es importante referir, como por ejemplo a partir de que se establece en febrero de 1822 la Diputación Provincial, se van a producir algunos cambios dentro de la política interna de la provincia de Guanajuato. El antiguo intendente Fernando Pérez de Marañón, que había servido por 12 años desde que ocurrió la muerte del intendente Riaño, pues va a quedar Fernando Pérez de Marañón al frente de la Intendencia de Guanajuato, un personaje al que le corresponde tomar algunas decisiones complicadas para la circunstancia política de la época, como por ejemplo en aquel octubre de 1811 corresponde a Fernando Pérez de Marañón decidir que las cabezas de los héroes se queden en Guanajuato y no sean mandadas a Dolores o a San Miguel. A ver, vamos a hacer una breve pausa. ¿Listo? ¿Sí? Muy bien, retomamos, tuvimos un pequeño problema con un cable para la señal de sonido, pero parece que lo tenemos resuelto. Decía entonces que a Fernando Pérez de Marañón lo retiran. Fernando Pérez de Marañón había servido 12 años como intendente, le tocó tomar algunas decisiones complejas, como el hecho de que se quedaran en la ciudad de Guanajuato las cabezas de los principales caudillos, Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez. Estas cabezas habían llegado el 14 de octubre de 1811 a Guanajuato. El 20 de octubre él decide que se queden, que sean colgadas cada una en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. Será al propio Fernando Pérez de Marañón, una vez que se hace la proclamación de la independencia por parte de don Luis Cortázar y Rábago y por el Ayuntamiento de Guanajuato, cuando se toma la decisión el 28 de marzo de 1821 de hacer descender las cabezas de las esquinas de la Alhóndiga, conducirlas con mucha solemnidad al histórico Panteón de San Sebastián para darles cristiana sepultura. Y correspondió también a Fernando Pérez de Marañón, prácticamente en uno de los últimos actos de su gobierno, tomar la decisión de exhumar, por instrucciones de la Diputación de México, de la Diputación Nacional, de exhumar los restos de las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez del histórico Panteón de San Sebastián el 31 de agosto de 1823 para remitirlas el 1 de septiembre de 1823, justo hace 200 años, a la Ciudad de México para que fueran depositadas en una urna en donde serían conservadas respetuosamente en la Catedral de México. Bueno, pero Fernando Pérez de Marañón está dejando el cargo como intendente de la provincia de Guanajuato después de estos 12 años de servicio, decimos, y quedará en su lugar Domingo Chico. Domingo Chico tomará posesión como intendente de Guanajuato el 30 de mayo de 1822 y de forma inmediata aparecerá pegado en la puerta de la casa del intendente Domingo Chico, aquí en la ciudad de Guanajuato, un letrero con una leyenda que decía "Viva la República", es decir, son las primeras manifestaciones que se están dando de manera muy escandalosa en nuestra provincia de Guanajuato para exigir la adhesión de nuestra provincia al plan de Casamata y para convertirnos en una entidad más de aquellas que conformarían la República Mexicana. Van a caminar entonces las cosas así. Ya el 20 de diciembre de 1823 se crea formalmente el Estado Libre y Soberano de Guanajuato. Estamos celebrando
a partir de esta efeméride, pues 200 años de grandeza. Un poco más adelante, el 25 de marzo de 1824, se va a producir la instalación formal del primer Congreso Constituyente. Ya no es la Diputación Provincial, sino el Congreso Constituyente, es decir, el conjunto representativo de los personajes que tendrán como principal misión redactar la Constitución, la primera Constitución política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato. Y el 10 de mayo de 1824 tomará posesión como primer gobernador interino de nuestro estado Ignacio Montes de Oca, un comerciante nacido en el mineral de Mellado en el año de 1775, que se desempeñó también como presidente de la Diputación Provincial de Guanajuato desde su creación, que tuvo una enérgica actuación en todos los sentidos y que logró conciliar con los múltiples ayuntamientos que funcionaban ya entonces en la provincia de Guanajuato para que nuestro territorio se adhiriera al Pacto Federal. Y Ignacio Montes de Oca fue también un decidido defensor de la educación en todos los niveles, desde la educación básica hasta la educación superior. Poco más adelante, el 28 de junio de 1824, se va a producir la instalación del Tribunal Supremo de Justicia del Estado de Guanajuato. Estaría complementándose con esto entonces la instalación de los tres poderes. Ya teníamos poder ejecutivo, ya mencionamos que fue el 25 de marzo de 1824 cuando se instaló el primer Congreso Constituyente equivalente al Poder Legislativo, y estamos hablando de este 28 de junio de 1824 cuando se instala el Tribunal Supremo de Justicia, que corresponderá al Poder Judicial. Y estaremos entonces viendo cómo el 14 de abril de 1826 se va a presentar la primer Constitución del Estado de Guanajuato, por lo que los festejos patrios de aquel año de 1826 van a tener una especial relevancia. ¿Qué acontecimientos importantes han ocurrido a lo largo de estos 200 años que se cuentan desde el 20 de diciembre de 1823 y hasta la fecha, que nos hacen pensar que estamos en verdad celebrando la grandeza de México? Bueno, pues sin duda una serie de acontecimientos que son importantes, que han marcado la historia, no solamente local, la historia regional, sino que han marcado a la historia nacional. Desde el hecho que comentábamos al comenzar esta charla, el estallido de la Revolución de Independencia en los territorios de Guanajuato, la conformación formal de nuestra entidad en diciembre de 1823, en el año de 1828, el restablecimiento de las actividades en el Colegio de la Purísima, que es uno de los precedentes de nuestra Universidad de Guanajuato. Habrá que decir que no estaban las actividades suspendidas del todo, que solamente se ofrecían de manera esporádica unas pocas clases, y casi todas ellas pues corrían a cuenta del prestigiado profesor Marcelino Mangas, que sirvió a nuestra institución por muchísimo tiempo. Y bueno, en 1828 se reanudan las actividades en el Colegio de la Purísima Concepción con la formación de profesionales en dos grandes ámbitos. Primero, el de la minería, y segundo, el del foro, o lo que conocemos tradicionalmente como la carrera de Derecho. Y a partir de entonces, pues vamos a ver nosotros que la institución educativa tendrá un notable crecimiento, una notable mejora en la calidad de sus actividades, al grado que en 1870, por iniciativa de don Florencio Antillón, el antiguo Colegio de la Purísima Concepción se transforma en el Colegio del Estado de Guanajuato, y en 1945 se convierte ese Colegio del Estado de Guanajuato en la Universidad de Guanajuato. Pero si sumamos las distintas denominaciones que ha tenido nuestra alma mater, pues estaremos
llegando a algo así como unos 290, un poquito más de 290 años de tradición académica. Guanajuato también se distinguió a lo largo del siglo XIX por tener una activa participación entre las discusiones que se daban en el entorno político para decidir si nuestra república debería de mantener la forma de una república popular, federal y representativa, o tendría que convertirse a una república centralista. Entonces Guanajuato tendrá una participación activa en la alternancia que se está dando entre estos dos modelos, como república federal o como república centralista. Guanajuato tuvo también una ejemplar participación en la guerra contra los Estados Unidos. Van a salir algunos batallones del estado de Guanajuato para soportar la lucha que está encabezando nuestro país contra el vecino país del norte. Guanajuato tendrá también una importante participación en la revolución de Ayutla contra Antonio López de Santa Anna, tendrá una participación importantísima en ese primer plebiscito al que se convocó en 1854 para decidir si o no a la permanencia de Antonio López de Santa Anna. Guanajuato fue también en el año de 1858 capital de la República, institución que quedó establecida en las casas consistoriales en nuestro actual Palacio Municipal, en donde Benito Juárez llegó en enero de 1858 para poner a salvo el proyecto constitucionalista federal de 1857. Y fue entonces en Guanajuato en donde comenzó la verdadera defensa del proyecto liberal que encabezaba el presidente Juárez. Esto naturalmente fue posible pues gracias a que el gobernador Manuel Doblado presentó pues un apoyo incondicional al presidente Juárez en nuestra ciudad y en nuestro estado. Guanajuato tendrá también una participación fuerte para soportar la lucha contra la intervención francesa que concluirá con el establecimiento del efímero imperio de Maximiliano. Y Guanajuato tendrá entonces también una importante participación en la restauración de la República que se logra en 1867, luego de la captura de Porfirio Díaz en Querétaro y el restablecimiento de ese pacto federal que ha caracterizado a nuestra nación. Bueno, Guanajuato tendrá un momento de recuperación durante el último tercio del siglo XIX, este periodo que popularmente llamamos nosotros el Porfiriato. Gran parte de la reactivación económica que se produce a partir de una nueva bonanza de la minería, pues permitirá que nuestra ciudad cuente con edificaciones tan importantes como el Teatro Juárez, como la Plaza de la Paz, como el antiguo Palacio del Congreso en la misma Plaza de la Paz, como un monumento a Hidalgo en la zona de la Presa de la Hoya y algunas otras mejoras que fueron evidentes para la época. Guanajuato va a padecer también a principios del siglo XX, la ciudad de Guanajuato concretamente, los estragos de una terrible inundación que se produjo el 1 de julio de 1905, que devastó prácticamente a la ciudad. Guanajuato enfrentará también los efectos paralizantes de la Revolución Mexicana que estalló en 1810, pero Guanajuato desde hace 100 años ha participado de manera activa, desde 1923, en la construcción del México contemporáneo, pues a través del establecimiento de instituciones que por su permanencia y por su calidad han permitido mejorar notablemente la calidad de vida de sus habitantes. Y Guanajuato es sin duda pues cuna de personajes que nos hablan de esa grandeza, de esa posibilidad de mostrar que la atmósfera, que el entorno guanajuatense pues es propicio para el impulso
de todas las actividades humanas. Podemos pensar, por ejemplo, en mujeres como Tomasa Esteves, que participó activamente durante la guerra insurgente, aquellas más de 100 mujeres, casi 300 mujeres que fueron capturadas en Pénjamo de manera injusta por Agustín de Iturbide, que tenían una participación en la independencia. Podemos pensar en escritoras como Emma Godoy, como Margarita Villaseñor, como Catalina Dulce. Podemos pensar, por ejemplo, en mujeres como Virginia Soto, esta guanajuatense que en 1958 se convirtió en la primera mujer en ocupar una presidencia municipal en la República Mexicana, en Dolores Hidalgo. Podemos pensar, pues, en una importante cantidad de mujeres que se convirtieron en universitarias y profesoras de nuestra institución en ámbitos como la química, como la filosofía, como la historia, como la enfermería, y que han destacado. O podemos pensar también, pues, en los grandes personajes que ha dado nuestra ciudad, como el propio Carlos Montes de Oca, que ya mencionábamos, como Ignacio Montes de Oca, este eclesiástico destacadísimo que utilizaba como seudónimo Hipandro Acaico, o personajes como Diego Rivera, como Jorge Negrete, como Joaquín Pardavé. En fin, un conjunto de personajes que nos hablan de la diversidad y de la riqueza de esta tierra. Hoy, sin duda, en estas fiestas patrias de 1823, los guanajuatenses tenemos mucho que celebrar. Los guanajuatenses estamos de fiesta porque estamos celebrando, además de las glorias de nuestros héroes nacionales, los 200 años de la conformación de Guanajuato como Estado libre y soberano. Pues por su atención, muchas gracias. Nosotros dejamos hasta aquí esta charla. Esperamos que haya sido de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias. Muy buena tarde.